La verdad que debería decirte que es ministro, es uno de los mejores ministros que tiene Alberto, es un montón de cosas y vos lo has visto en la gestión, pero yo no puedo negar que es un tipo al que yo quiero, que es un amigo, así que lo lamento mucho, pero para mí va a seguir siendo Nico, más que sea ministro de Educación, que lo conozcan como el ministro Trota. El ministro Trota es un pedacito de lo que es Nico, y la gente debería conocerlo a Nico, como tuve el gusto de conocerlo yo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto poder conversar con vos, ponernos al día y charlar en este momento tan complejo, tan difícil, de tantas batallas que tenemos por delante. Nico, ¿sentís que te aprietan más de la cuenta a cierto sector de los medios, ahora que tenés un lugar de ministro? Bueno, creo que es un momento difícil para todos, ¿no? Y que uno tiene que tratar de tener la claridad de escuchar a todos aquellos en un momento tan difícil como el de la pandemia, a los especialistas del campo epidemiológico, de construir los consensos necesarios, porque también sabemos que, yo lo veo muchas veces, ¿no? Que para algunos sectores vamos demasiado rápido en cuanto a lo que es la presencialidad, por ejemplo, en la escuela, y frente a otros sectores que vamos demasiado lento, ¿no? Y nosotros tenemos que conjugar este desafío de cuidar la salud, pero recuperar la presencialidad en la escuela, en este inicio del ciclo lectivo, poniendo en valor la experiencia de lo que transitamos en el 2020, acelerando la marcha de la vacunación de nuestros docentes, que es un proceso muy importante en marcha en nuestro país, y también cumpliendo los protocolos, porque en un país tan desigual también somos conscientes, ¿no?, que es fundamental que logremos que nuestros chicos estén de manera segura en la escuela y que podamos sostener esta presencialidad cuidada. Sí, Nico, pero vos sabés que ahí se juegan intereses. Hay gente que jugó al desgaste, incluso de tu figura. Te lo digo abiertamente, no vamos a andar con vuelta. Nos conocemos mucho, yo te quiero mucho, sé que vos también. No vamos a andar con vuelta. Intentaron desgastarte con todo, sobre todo al principio del 2020, sufriendo un desgaste muy importante. Bueno, creo que no ha sido sencillo para nadie, ¿no? Pero Dale, Nico, para no te nosotros. hagas un tonto, sabés que te pegaron No, más no, que no, no, apuestos. por supuesto, pero creo que no ha sido sencillo para nadie el marco de la pandemia. Digo, y en eso nosotros tenemos la mirada clara, digo, el presidente da las indicaciones concretas de lo que debe ser el camino que tenemos que recorrer, y por supuesto que no han sido momentos fáciles, ¿no? Pero la verdad, Jorge, yo lo que creo es que por más dificultad que tengamos nosotros en la gestión, ¿no?, que por momentos haya, digo, alguna voluntad de complejizar la toma de decisión por algunos sectores, lo que sí nosotros tenemos que tener presente en todo momento a quienes pretendemos representar, ¿no? ¿Qué Argentina queremos? Y para eso, digo, los golpes que recibamos nos tienen que fortalecer en nuestras convicciones, ¿no? Y nosotros escuchamos, ¿no? Yo creo profundamente en el diálogo, en la escucha de todos los sectores, pero también creo en defender lo que nosotros creemos, ¿no? Y objetivamente es lo que hemos hecho a lo largo de estos 14, 15 meses de gestión, en uno de los momentos más complejos, porque la pandemia nos golpeó en una Argentina que trastabillaba, eso tampoco tenemos que olvidarlo. Los 4 años de Macri fueron años muy difíciles para todos los argentinos, y fueron años en el campo educativo también de mucho retroceso, ¿no? De mucho retroceso de lo que Argentina había empezado a construir en la gestión de Néstor y de Cristina, y que hoy también implica poner en valor toda esa experiencia para poder acelerar la marcha de la respuesta de una sociedad que sigue esperando una respuesta en muchos aspectos que todavía no hemos tenido la fortaleza para poder llegar, pero en eso estamos trabajando. Lo que siento, y lo digo desde haber sido parte de un sistema educativo que no incluía, yo soy una persona con discapacidad, no hay nada que esconder, vos lo sabés, la gente lo sabe, y es una de las partes que más atrasada está históricamente en la educación. Se había empezado un cambio que vos ahora retomaste, y se retrocedieron por lo menos 15 años en lo que tiene que ver con inclusión en la escuela durante los 4 de Macri, porque se privatizó el sistema, al igual que el sistema de salud, y volvimos para atrás como si nada pasara. Bueno, eso creo, Jorge, que es uno de los puntos, ¿no?, que tenemos que reflexionar. Yo hoy hablaba con una periodista, ¿no?, y comentaba algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Esta denuncia que ha planteado el presidente
¿no? Y que ha realizado la Oficina Anticorrupción vinculado a lo que ha sido el proceso de endeudamiento de Argentina, ¿no? Y el propio proceso de endeudamiento a partir de la llegada del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué creo que es muy importante? Porque yo creo que hay que investigar todo ese proceso. Más allá de que tiene que investigar la justicia, más allá de si hay responsabilidad penal o no la hay, esa discusión profunda va a permitir que no volvamos a transitar lo que transitamos con Macri, que es lo mismo que transitamos en el 2001 con el gobierno de la Alianza. La llegada del Fondo Monetario Internacional en la gestión de Macri, como el megacanje blindaje de la gestión de la Rúa, permitió, ¿no?, acelerar la marcha de la fuga, ¿no?, el profundo endeudamiento y acelerar la marcha de la fuga de capitales de la Argentina, que por supuesto se transforma en un pasivo con fuerte impacto social. ¿Por qué te menciono esto? Porque yo creo que la visibilización de esta agenda puede permitir que nunca más transitemos, ¿no?, a partir de un cambio de gobierno que en algún momento va a llegar, políticas como la que vivimos en el 2001, pero también como la política que vivimos en el 2018 y el 2019. ¿Por qué hago un paralelismo con el tema de la educación? Porque en la educación ocurrió lo mismo. En la gestión de Néstor se aprobó una ley, como la Ley de Financiamiento Educativo, que nos unificó a todos en el desafío de priorizar la inversión educativa. Y año tras año, con mucho esfuerzo del Estado Nacional, de las provincias, o sea, de la sociedad, logramos cumplir esa ley, que es el 6,1% logramos invertir de nuestro Producto Bruto Interno solo en educación en el 2015 por primera vez cumpliendo la ley. Vino Macri y se tiró por la borda todo ese esfuerzo, ¿no? Y hoy estamos con un proceso de inversión que hemos iniciado el proceso de recuperación, pero como vos dijiste, Jorge, retrocedimos muchísimo, ¿no?, en la gestión de Macri. Entonces hoy es un volver a empezar en muchos aspectos con un tejido social que está más dañado, porque han sido años de retroceso social y también educativo en la gestión de Macri. Por eso nuestro presidente está planteando la discusión de una nueva ley de financiamiento educativo. Y creo que todos estos debates los tenemos que multiplicar para que cuando llegue en algún momento el cambio de gobierno, no vivamos procesos de ruptura de consensos básicos para el desarrollo con justicia social de nuestro país. Y creo que eso es también lo que tenemos que discutir en un momento tan difícil, que es el momento de la pandemia del COVID-19. Ahora, Nico, con todo el amor y cariño que te tengo, ¿cómo negocias con un tipo que quiere privatizar la educación y la salud? ¿Cómo tenés consensos básicos con un tipo que tiene como idea que lo privado es mejor que lo público? Caer en la escuela privada dijo Vidal en algún momento, Nico, no podemos negociar con eso. No, nadie está planteando negociar, ¿no? Pero yo lo que sí te quiero recordar, Jorge, que la ley de financiamiento educativo es una ley que aprobaron todas las fuerzas políticas. Ahora, la oposición de aquel entonces aprobó la ley cuando fue gobierno, como vos claramente lo decís, tiró todo ese esfuerzo social por la borda, que no es el esfuerzo solo de un gobierno, es el esfuerzo de la sociedad. Cuando decimos hay que priorizar la escuela, es porque la prioridad no es la especulación y la fuga como ocurrió en la gestión de Macri. Entonces ahí también tenemos que solidificar estos acuerdos para que nunca más un gobierno te financie, por ejemplo, las universidades como ocurrió. Por eso otro de los puntos para nosotros fundamental es el debate de una nueva ley de educación superior para fortalecer el sistema educativo, de educación superior, que creo yo que nos tiene que llenar de orgullo a todos los argentinos y argentinas. Entonces, frente a eso tenemos que tener la contundencia de saber que la verdad, que la razón, que el sentido común, inclusive en este aspecto, está de nuestro lado, pero tenemos que solidificar cada una de estas decisiones para que no volvamos a transitar procesos como transitamos de enorme endeudamiento, porque el 2015 y el 2019 fue un momento en términos objetivos de endeudamiento inclusive superior al que transitó la Argentina en la dictadura militar entre el 76 y el 83 en cuanto al peso del endeudamiento sobre el Producto Bruto Interno, ¿no? Y que tampoco volvamos a vivir procesos que impliquen la ruptura de consensos educativos expresados a partir de la Ley de Financiamiento Educativo, de la Ley de Educación Técnico Profesional o de la Ley de Educación Nacional, que permitieron comenzar a resolver lo que fueron las reformas neoliberales de los 90 en el campo educativo y empezaron a generar ciertos consensos que, por supuesto, no fueron abandonados en la gestión de Macri, y eso también debe ser un aprendizaje social. ¿Para qué? Si algún día cambia un gobierno y vuelve a desfinanciar la escuela, sea un escándalo social insostenible. Porque no ocurrió nada de eso. Yo no vi ninguna tapa de un diario cuestionando con dureza el abandono de Conectar Igualdad. No vi ninguna tapa de un diario diciendo, ¿no?, qué barbaridad
la disminución de la inversión educativa año tras año. Un tercio cayó la inversión educativa en la gestión de Macri, 33%. Es un escándalo subterráneo, porque los medios de comunicación no le dieron visibilidad A ver, a Nico, esa pero realidad. vos sabías quiénes responden esos medios. Vos sos un tipo que ha estado involucrado en medios y que tiene el único sistema que puede rivalizar con los grandes medios. Sos parte, vos o tu agrupación ha sido parte, o el lugar del que venís es parte. El resto no tienen poder. Los grandes medios trabajan para ese negocio corporativo que también está metido en la escuela privada y en el negocio de la escuela privada. Vos lo sabés eso. Bueno, pero ahí tenemos que dar la discusión, tenemos que generar la masa crítica para lograr que esta mirada que tenemos, ¿no? Que es la mirada, Jorge, no estamos inventando nada, ¿eh? Cuando uno observa qué es lo que permitió a los países desarrollarse, ¿no? Uno de los ejes centrales, por supuesto, es la agenda educativa, y otro eje, por supuesto, se vincula a lo que debe ser el desafío de la innovación, de la inversión en ciencia y tecnología, y es ahí donde tenemos claro, ¿no? Como tuvo claro el gobierno de Néstor y de Cristina, y lo tiene claro el gobierno de Alberto, lo que debe ser esa priorización, por eso queremos dar estos debates importantes. Y el desafío también que tenemos, Jorge, es persuadir, ¿no? Es que nuestro mensaje llegue a toda la sociedad, no hablarnos solo a los que compartimos una mirada, sino lograr la fortaleza, ¿no? Convocar a la comunidad organizada, el diálogo con las organizaciones de trabajadores, con los movimientos sociales, con un sector del empresariado, para dar estas discusiones. Yo creo que parte de la agenda que está planteando nuestro gobierno a partir del Consejo Económico Social es una alternativa, también para decir, por supuesto que puede haber miradas distintas. Ahora, todos habitamos este país, y para que este país pueda tener un esquema de desarrollo que beneficie a todos, necesitamos un Estado presente, un Estado que promueva el desarrollo, un Estado que regule la economía y un Estado que convoque al diálogo. Ahora, también, el diálogo no implica que nosotros renunciemos a lo que creemos. Ahora, tenemos que tener la capacidad de construir, ¿no? La envergadura en la representatividad de nuestra fuerza política para poder llevar adelante cada una de las decisiones en un momento que vos sabés sigue siendo enorme complejidad, porque a las complejidades que teníamos al momento de asumir, a los 3 meses de asumir nos impactó una pandemia en un país que transitaba más de 2 años de una fuerte recesión económica. Las dos últimas, Nico, y te dejo tranquilo, pero vamos a meternos en el quilombo de verdad. Vos sos un tipo que se pudo plantar de visitante hablando de los medios y de la política pública en general y de la comunicación en general en cualquier lugar y has dado vuelta a sentidos sociales que han construido históricamente. Vos te sentás, das una nota, lo he visto yo, y cambia el sentido social, por lo menos por un tiempo, porque después te tapan y te aparecen de nuevo en el mismo sentido en el que iban, pero lo has logrado. ¿Vos crees que se puede discutir con el verdadero poder, que se le puede, no te digo limitar, intercambiar alguna posición al verdadero poder, o somos realmente demasiado débiles todavía? No, yo creo que primero los debates hay que darlos en todos lados, ¿no? Y que cuando uno de esos debates, ¿no? Y cuando nosotros creemos, Jorge, por supuesto, en el rumbo que tiene que tener nuestro país, lo tenemos que dar. No es un momento sencillo, ¿no? Nadie puede negar ciertos poderes fácticos que existen, ¿no? La propia complejidad, y es algo que hemos charlado en otro momento, que tienen nuestros países latinoamericanos en cuanto a la injerencia de agendas externas, que son evidentes. Digo, lo que ha pasado en Brasil es un claro ejemplo de eso, ¿no? Brasil era un país que estaba dando el debate, estaba discutiendo la fotografía de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Es el primer país, ¿no? Que emergió con un liderazgo muy fuerte, con el acompañamiento de la Argentina, de América Latina, y ese país dejó de existir porque fue debilitado. Puede haber existido equivocaciones por parte del Partido de los Trabajadores, pero la realidad es que fue un proceso de cambio muy profundo y nadie puede negar, ¿no? Y cada día se hace más evidente lo que fueron los factores externos de intentar debilitar el surgimiento de un nuevo actor en el ámbito global. Ahora, todas esas complejidades que tenemos nos deben permitir analizar la historia para ver cuáles han sido los limitantes que nos encontramos para consolidar los procesos de transformación. Argentina vivió entre el 2003 y el 2015 con aciertos, con errores, con claroscuros, un proceso de recuperación social y económica como no se vivía desde la década del 40, del 50, y eso fue un momento que Lula considera de exuberancia, dice muchas veces. Bueno,
sobre esa Te lo realidad. dijo a vos en la nota que le hiciste, te lo dijo a vos concretamente. Esta frase de exuberancia te la dijo a vos en la nota que le hiciste. Bueno, eso lo decías muchas veces, Lula, lo planteaban distintos dirigentes. Entonces, a partir de La gente esa... se olvida porque te ve como ministro, pero vos sos un tremendo periodista, además de ser ministro. No, no sé si tanto, Jorge, pero, Te hace el pero sota, pero creo que sos un soy, tremendo periodista. Te hace a el mí, sota, la pero sos verdad, muy bueno. que todos esos diálogos que hemos tenido con muchos dirigentes como Lula, con Dilma, con Pepe, con Correa, ¿no? Con Evo Morales, permiten entender lo que fue ese proceso de cambio en un mundo distinto hoy, ¿no? Porque la pandemia también ha trastocado muchísimos aspectos. Nuestro país hoy no tiene, ¿no?, la envergadura en su capacidad de respuesta que supo tener, ¿no? Creo que todos añoramos lo que fue la gestión de Cristina en cuanto a la capacidad de respuesta, que no fue magia, sino que fue construida, porque si recordamos lo que era la Argentina del 2001, del 2002, era una Argentina con una problemática muy profunda como la que tenemos hoy, que en algunos aspectos, inclusive la de hoy, tiene complejidades que tenemos que encontrarle las respuestas necesarias. Frente a eso, creo que también, Jorge, el 2020 fue un año de enorme esfuerzo de la sociedad, de decisiones importantes en nuestro gobierno y que tenemos que tener la capacidad de acelerar la marcha de muchas respuestas en un año también electoral, en un año donde tenemos que lograr persuadir, comunicar correctamente las decisiones que tomamos, que cada una de las respuestas que estamos dando las tenemos que acercar mucho más a nuestra ciudadanía en los distintos puntos de la Argentina, porque el resultado electoral de octubre va a ser fundamental para poder tener mayor capacidad de respuesta y una construcción política que permita acelerar la marcha, ¿no?, y la sustentabilidad de la recuperación social y económica de nuestro país. La última, Nico, y te dejo tranquilo. ¿Sentís que hay cierto sector de este poder del que hablamos que es capaz de intentar voltearlo a Alberto? Porque digo, estas agresiones que recibió, algunos ataques de la derecha más extrema, una la escucha a Bullrich hablar o lo escucha a Macri, y dice, ¿cómo dialogamos con esta gente? O sea, es muy difícil dialogar en ese tono. Digo, vos sos un tipo que tiene un tono distinto, que intenta entablar cierta ética, pero esta gente no tiene límites, se disfrazó de presa en Formosa. Me parece un poco como exagerada la imagen, ¿no? No, primero yo creo en la fortaleza de nuestro gobierno, en la decisión de nuestro presidente del rumbo que tenemos que transitar. Por supuesto son momentos de enorme complejidad, ¿no? Porque yo creo, Jorge, que nos han cambiado las preguntas, ¿no? No es que tenemos que ver las respuestas que utilizamos en algún otro momento. Hoy el mundo es otro, ¿no? Y Argentina además tiene la complejidad del frente externo, ¿no?, a partir de lo que fue el endeudamiento, de la negociación en marcha con el Fondo Monetario Internacional. Un vínculo que no queríamos, sino que heredamos, ¿no? Un vínculo que Argentina había logrado superar en la gestión de Néstor y se ha impuesto nuevamente esta relación a partir de la gestión de Macri. Entonces, en esta realidad que hoy observamos, yo creo que tenemos claro cuál es el rumbo que tenemos que seguir transitando, ¿no?, la respuesta que necesita la sociedad, ¿no? Y que yo creo que la sociedad, más allá de las complejidades que tenemos, tiene la certeza que este es un gobierno que defiende el interés colectivo, ¿no? Y que cada decisión que tomamos, ¿no?, es el reflejo de los desafíos que tenemos, ¿no?, y de la responsabilidad de esto que plantea el presidente de manera constante, ¿no? Empezar por los últimos para dar una respuesta a todos, ¿no? Y creo que estamos observando lo que ha sido la respuesta en el marco de la pandemia, lo que es el presupuesto 2021, que claramente va reflejado las prioridades de nuestro gobierno, lo que son decisiones que se están adoptando, ¿no? Y lo que para nosotros es central, que es fortalecer la presencia del Estado para dar la respuesta que nuestra sociedad está esperando. Para cerrar, y ya te prometo que es la última. ¿En algún momento le dijiste a Alberto, che, hay que meter quinta porque estos tipos no van a frenar? ¿O sentís que vamos con un ritmo sostenido y es el correcto? ¿O en algún momento va a haber que meter el acelerador a fondo e ir por algunos derechos, por más que no sean simpáticos? No, yo creo que si observamos, Jorge, lo que es la agenda este año de nuestro gobierno, digo, hay una agenda que pretende dialogar con toda la sociedad para construir los respaldos y los acompañamientos,
¿no? Yo te quiero dar un ejemplo. Presentamos la semana pasada las becas Progresar, que aumentan 163% de su inversión. Ahí le estamos hablando a los jóvenes que queremos que sepan que hay un Estado que los quiere acompañar en sus trayectorias educativas. Digo, esta discusión que se está llevando adelante hoy en día en el Congreso Nacional sobre la modificación de ganancia, también, ¿no? Es una decisión importante que prioriza a un sector medio también trabajador, para tener un sistema tributario un poco más justo, de uno de los primeros pasos que hay que dar, ¿no? Cuando uno ve cada uno, la propia discusión que estamos llevando adelante en el marco de tener una política que permita controlar los aumentos de precio, ¿no? Que no es algo nuevo en la Argentina, pero es algo que se ha agravado en la gestión de Macri, que ha dejado enormes complejidades y que también ahí tenemos que lograr fortalecer el salario, no solo con la recuperación del salario, sino también con una política que permita disminuir los procesos de inflación en la Argentina. Cada uno de estos aspectos es lo que nos va a permitir a nosotros no mirar a los costados y tener a la sociedad acompañando. Y es ahí donde tenemos que tener las respuestas claras, ¿no? Y por supuesto eso nos va a ir dando también la necesidad de debates, ¿no? Que yo creo que hay ciertos sectores que deben comprender, ¿no? Que en una democracia, que en una república, por ejemplo, la reforma de uno de los poderes, como es el Poder Judicial, se tiene que llevar adelante en el marco del Congreso Nacional. En un Congreso Nacional, además, en la Cámara de Diputados no tenemos mayoría. Entonces, ahí queremos llevar adelante un debate democrático, un debate que permita tener una verdadera justicia, una justicia que llegue en tiempo y forma, una justicia en términos económicos, una justicia en términos sociales. Lo digo yo, no lo decís vos. A esa gente, a la justicia o a algún sector, para no generalizar, ¿le interesa un debate democrático? Me parece que estamos... Yo no sé si quieren tanto un debate democrático, ¿no? Bueno, pero el debate democrático, ellos no deben participar, participan sus representantes, ¿no? Y los representantes están en el Congreso y nosotros no tenemos mayoría. Entonces creo que ahí no tenemos que tener miedo, ¿no? A que podamos expresar cómo mejoramos la justicia. Un proceso, ¿no? Que se intentó llevar adelante con aciertos, con errores, pero claramente, Jorge, es uno de los poderes de nuestra república, de nuestra democracia, que necesita un debate consciente, profundo, ¿no? Que se escuchen todas las voces, pero que se exprese en términos de la democracia en el Congreso Nacional. Y creo que eso es lo que está planteando nuestro presidente, para que la justicia no es solo la justicia en el orden federal, es todo el funcionamiento del sistema judicial, ¿no? Como un poder que debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía, cuestión que hoy no ocurre en nuestro país. ¿Tenemos un ministro de Justicia ya? No, todavía no. No lo sé. Quizá lo sabés vos antes que yo, Jorge, pero no lo sé. Algún dato hay, pero no, que lo diga el presidente. Algún dato dando Que lo vuelta hay. diga el presidente. Vos sos un gran periodista, vos lo sabés antes que yo, seguro, no por ser ministro, sino por la fuente periodística. Bueno, Nico, sos un gran ministro, sabés la admiración que te tenemos y el respeto que te tenemos, pero sinceramente te prefiero como tipo. Que me disculpe tu investidura, ¿no? Me quedo con el Nicolás tipo, que Dios me perdone. Bueno, muchas gracias a vos, Jorge. Gracias por tu compromiso, gracias por tu esfuerzo, por toda tu militancia también, ¿no? Para ampliar derechos de todas las personas con discapacidad, ¿no? Por tu rol de periodista que acerca un tema que no siempre tiene presencia en los medios, y creo que eso es fundamental porque también es muy inspirador para muchos jóvenes en nuestro país, así que mi reconocimiento, porque vos también sos, además de un gran tipo, un gran periodista, y creo que eso es muy importante porque permitís darle visibilidad a esa agenda tan necesaria en nuestro país. Quiero mucho, Nicolás, lo digo así porque la gente lo tiene que saber. Te voy a estar jodiendo mucho, ya lo sabés también, pero ojalá tuviéramos muchos más trotas, no solo en este gobierno, sino en esta Argentina. Hace falta bueno, muchas gracias, Jorge. Con tu corazón, no solo con tu compromiso. Compromiso tienen muchos, corazón son menos. Abrazo grande, Nico, te quiero. Te agradezco, un abrazo muy grande, cuídate mucho. Gracias por todo eso.